La ciudad bullía con el zumbido de los coches y el ajetreo incesante de los cuerpos ocupados, tan obsesionados con sus rutinas que, sin darse cuenta, dejaban pasar la vida y se perdían las cosas sencillas. Varias personas charlaban en voz alta mientras cruzaban las calles de camino al trabajo. El humo negro y asfixiante del tubo de escape de muchos coches impregnaba el aire y contaminaba el cielo con nubes de smog. Las ratas hurgaban en busca de comida y dejaban rastros de basura húmeda y pegajosa a lo largo de los senderos. Las condiciones insalubres propiciarían la propagación de varias pestilencias que acabarían por atascar los hospitales de la ciudad. Un trueno destripó la barrera del sonido acompañado de una llovizna constante. Mientras viajaba en el autobús público, vi cómo la ciudad desaparecía de mi vista. Como podría atestiguar cualquiera que estuviera familiarizado con este medio de transporte, el autobús estaba congestionado hasta los topes con varios pasajeros, todos ellos de características e higiene diversas. Debido a lo apretado y estrecho de la estructura del autobús, muchos pasajeros iban apiñados, algunos como en una lata de sardinas. Y sin duda también olían así. Un sudor grasiento y viscoso rodaba por la frente de un tipo corpulento y fornido al que tuve que sentarme. Había sudado tanto que su camisa blanca abotonada era transparente. Su hedor asqueroso y putrefacto me provocó arcadas cada vez más difíciles de reprimir. Sus bigotes eran salvajes y desaliñados. Sus ojos eran tan grandes que podrían haberse salido de sus órbitas. Cuando me miró fijamente, lo mejor que pude hacer fue ofrecerle una sonrisa despreocupada. «Buenas tardes, señor». Me miró durante un minuto sin decir nada. Sus ojos descoloridos miraban en direcciones opuestas, como si contemplara el infinito. Después de que no pasara nada importante entre nosotros, intenté concentrarme en mi viaje. Sujeté el asa de mi maletín con cierta vacilación. La ciudad pronto se convirtió en un punto en mis ojos antes de hundirse en el abismo de tinta. Había llegado el momento. Realmente lo era. Volví a centrar mi atención en el viaje. Pensé que era la última vez que vería este pueblo. Tenía una escuela, una tienda de comestibles y una comisaría de policía, pero tenía sus encantos, como el parque de la parte oeste. Volví a mirar al hombre que estaba a mi lado, pero él seguía en su pequeño mundo. Di unos golpecitos a la manivela mientras observaba cómo los pasajeros empezaban a acomodarse en sus asientos. Los que no podían depender de sus asideros. Se quedaban allí temblando ligeramente cada vez que el autobús hacía una parada. Incluso entonces, parecía que el autobús ni siquiera estaba cerca de adelgazar, sino que se hinchaba más por momentos. De vez en cuando, levantaba la vista para ver salir a los pasajeros. No sabía cómo podían soportar la casi asfixia de la claustrofóbica multitud. Me recordaba a las multitudes que asisten a los partidos de béisbol en los auditorios. El aire se calentaba por el calor corporal y el aliento caliente que irradiaban los viajeros. En la tercera parada, un señor corpulento abandonó por fin su asiento y se marchó sin despedirse. No es que tuviera intención de despedirme, pero habría sido un detalle. Un rastro del hedor pútrido del gordo permanecía en el aire. Suspiré y dejé el maletín en el asiento. Mis dedos rasguearon el lateral mientras una punzada de duda surgía en mi interior. Faltan un par de horas para llegar a mi destino. 3 horas más o menos. La ciudad no tenía la mejor reputación, pero mi empresa insistió en que me trasladara allí. Disculpe, mi buen señor, ¿le importaría que me sentara allí? Sacudí la cabeza para sacudirme los pensamientos y levanté la vista. Allí estaba un hombre bien vestido con pantalones beige y abrigo. Llevaba un sombrero de copa a juego en la cabeza y presumía de un fino bigote castaño que se retorcía en las puntas. Se retiró el sombrero y me lo inclinó en un gesto amistoso. Claro. Adelante. El caballero se acomodó con elegancia en el asiento y me observó juguetear con mi equipaje. Después de lo que pareció una eternidad mirándome fijamente, se metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita. Me llamo Jack Skinner. Investigador privado. Me puso la tarjeta en la mano y la agité para analizarla. Parece de fiar. ¿Qué intenta resolver? Jack me sonrió, dejando ver un pequeño espacio entre sus 2 dientes delanteros. ¿Has oído hablar de un hombre llamado Walter Bean? Walter Bean. El nombre me sonaba. Rebusqué en mi mente durante unos segundos. Era el dueño de una empresa de muebles, ¿verdad? Sí. Walter Bean, de 68 años, director general y padre de familia, era el dueño de una gran empresa. Fue visto por última vez hace 2 semanas. Aparentemente buscaba expandir su negocio en la ciudad de Vicksburg.
Pero, bueno, después de hacer el viaje de negocios, nunca regresó. Y ahí es donde entro yo. Mis ojos se abrieron de par en par. Vicksburg. De hecho, es allí a donde voy. Jack arqueó una ceja y mostró un gran interés. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! Sacó una foto de Walter Bean. Era una figura ligeramente corpulenta, con calva y un bigote enjuto. Walter llevaba una camisa roja de algodón de 3XL y pantalones khaki. Tenía una media sonrisa en la cara mientras estaba de pie delante de su despacho. Jack se frotó la barbilla y siguió sondeándome. ¿Por qué vas a Vicksburg, si no te importa que te pregunte? Viaje de negocios, le expliqué, me dijeron que no era negociable. Tal vez. Pero estoy seguro de que ha oído hablar de la historia que hay detrás de la ciudad y por qué se la tiene con tanto desdén. Negué con la cabeza. Sé que el pueblo está desgastado y es prácticamente un pueblo fantasma, pero no me asusta ninguna historia de fantasmas. Se echó a reír. De acuerdo entonces. Cuenta la leyenda que durante la década de 1770, la ciudad de Vicksburg fue una vez un lugar próspero con caras amistosas por todas partes. La gente compartía abiertamente con los demás, y a nadie le faltaba nada. Una auténtica utopía, supongo que es el término. Escuché en silencio al investigador privado mientras seguía aleccionándome sobre el folclore de la ciudad. Eso fue hasta que hubo cierta mujer que creció sin nada antes de casarse con una familia noble. Era muy querida por su marido, pero tenía un miedo universal: el miedo a la muerte. Así que investigó sobre las prácticas oscuras conociendo a un cultista no muerto que la adoctrinó en el culto a los dioses de antaño. Invocó a un demonio de las entrañas de la tierra para que le concediera el don de la belleza y la vida eternas. El demonio cumplió ese deseo, pero exigió sacrificios de los vivos. ¿Sacrificios? ¿Dioses de antaño? Tartamudeé. ¿Estás contando la historia, buen hombre? Me preguntó Jack algo molesto pero sin dejar de sonreír. Lo siento. Me he enredado en la historia. Continúe. Uno a uno, la mujer condujo a su familia a la boca del infierno, empezando por los criados y luego por su amado esposo y sus 4 hijos. A partir de ahí, más y más gente del pueblo desapareció en el aire y en su lugar, bueno, digamos que los demonios son los residentes ahora. Se rió entre dientes y volvió a guardarse la foto de Walter en el bolsillo. O eso es lo que he oído. Mi mente se inundó de una oleada de pensamientos. Vaya, menuda historia. ¿Y dices que Walter fue a Vicksburg? Él y 3 caballeros más también. O bien fue porque querían ampliar sus negocios, o bien fueron seleccionados casi al azar. Los 3 anteriores habían desaparecido hacía unos meses. Es curioso que se marcharan todos sin avisar a sus familias de que no debían esperar que volvieran pronto. Hablamos un poco más sobre los casos desaparecidos. Al igual que Walter, algunos de los hombres desaparecidos eran los jefes de diferentes empresas, desde muebles hasta petróleo. Todos fueron atraídos gradualmente a Vicksburg por cualquier medio y nunca más se supo de ellos. Finalmente, el autobús hizo una parada y el investigador privado se apeó. Se despidió de mí inclinando una vez más su sombrero. Manténgame informado si encuentra algo extraño en Vicksburg. Mis ojos se clavaron en el hombre mientras salía del autobús y continuaba su camino sin mirar atrás. Tras su marcha, el autobús reanudó su designación. Capítulo 2. Los neumáticos del autobús chirriaron hasta detenerse, lo que significaba que era mi hora de bajar. Recogí mis cosas y salí del vehículo. El humo nauseabundo que salía del tubo de escape me dio en la cara y casi me dejó sin aire en los pulmones mientras el autobús se alejaba dejándome solo. Un vistazo a Vicksburg y pude ver por qué su reputación no era la mejor. La ciudad era una antigua reliquia del pasado. Docenas de casas estaban derruidas, con motas de pintura desconchadas y descascarilladas como la caspa. Las paredes se habían derrumbado con el tiempo y los tejados apenas pendían de un hilo. Pasé junto a edificios chamuscados hasta la madera y abandonados a la ira de la madre naturaleza. El musgo crecía a los lados de las paredes de ladrillo y las ratas campaban a sus anchas por las calles. El aire frío y fresco me golpeó en la nuca y me produjo un escalofrío. La hierba de la ciudad estaba totalmente muerta y ennegrecida. Los escasos arbustos y árboles que había estaban sinuosos y fatalmente demacrados. Había llegado a Vicksburg hacia las 4 de la mañana, así que mi mejor iniciativa era encontrar un lugar donde alojarme.
Caminé por una carretera aislada con la ligera sensación de que me observaban desde lejos y cada vez que intentaba mirar en dirección contraria, se escabullían. Era difícil creer que alguien viviera aquí, y menos aún que Walter y los demás caballeros se vieran obligados a venir. Las columnas sostenían los edificios, pero al menor empujón se derrumbaban. Barro y otros escombros se arrojaban sobre las ventanas impidiéndome asomarme al interior. Casi como si lo quisieran así. El estado de deterioro se extendía también a las carreteras y los senderos, con grietas por todas partes. Recorrí la plaza del pueblo y vi varios pequeños comercios que indicaban algunos de los productos que se podían comprar, como conservas o pan. Los postes de la luz estaban tenuemente iluminados recordándome el crepúsculo con los rayos del sol iluminando parcialmente el ambiente, una combinación perfecta en la que no estaba ni demasiado oscuro ni completamente iluminado. En el centro de la plaza había una gran fuente con la escultura de una mujer escasamente vestida que recordaba a las estatuas romanas. A pesar de ser de piedra, su larga cabellera ondeaba al viento. De una vasija que sostenía manaba agua turbia y alquitranada. Al observarla más de cerca, pequeños indicios de algas cubrían la superficie rocosa, lo que acentuaba su estado prehistórico. Tras contemplar el estado de la fuente, mi atención se centró en el hotel. Al igual que el resto de las estructuras, el hotel había vivido tiempos mejores, pues hacía tiempo que había caído en un estado decrépito de desorden. El nombre se había borrado del letrero hasta que pude distinguir vagamente algunas letras. La pintura se desprendía de los cimientos, dándole un aspecto horrible y espantoso. Las ventanas estaban cubiertas de periódicos y de la chimenea salía un humo repugnante. Había algunas zonas en las que los ladrillos habían sido arrancados a puñetazos y aplastados contra el suelo. Sin otro lugar al que acudir, entré en el establecimiento. El olor a podrido me golpeó la cara como un mazazo en la cabeza. Había tanto polvo acumulado en los muebles y las puertas que saltó por los aires. Los restos almizclados hicieron que mi nariz retrocediera de asco. Tosiendo, observé los alrededores. 2 sillas con los respaldos desnudos se alineaban junto a una alfombra peluda que se volvía verde por el musgo que residía en ella. Las paredes estaban cubiertas de fotos, algunas de ellas del siglo XIX y erosionadas por el paso del tiempo debido a un mantenimiento inadecuado. Me acerqué al mostrador de servicio y vi un libro sobre la mesa. Una gruesa capa de polvo cubría la superficie. Miré más allá del mostrador y me fijé en la gran cantidad de telarañas que colgaban de las estanterías y del techo. Junto al diario había una campanilla. Sopesando de nuevo mis opciones, pulsé tímidamente el pomo. Ring, ring, ring. Nada. Nada. Golpeé con los dedos el maletín y esperé unos segundos. Volví a tocar el timbre al cabo de 10 segundos. Todavía nadie se inmutaba por el débil sonido. Miré mi reloj de pulsera y vi que eran casi las 5. Quizás si fuera más asertivo, podría convencer de algún modo a algún ciudadano de este pueblo para que me ofreciera un lugar donde quedarme. Cuando me di la vuelta para marcharme, por fin oí un alboroto. Buenos días, señor. Me volví de nuevo hacia el escritorio y mis ojos contemplaron a un hombre peculiar. Extraño, no le oí caminar detrás del mostrador de servicio y, a juzgar por lo repentina que fue su aparición, prácticamente se manifestó. ¿Podría haber estado escondido en el suelo todo el tiempo? Comprendí internamente la aprensión de la gente por los rasgos físicos de un ciudadano de Vicksburg. El caballero era pálido, mortalmente pálido. Su piel carecía de cualquier atisbo de pigmentación, parecía más bien un cadáver reanimado. No había ni una mota de pelo en su resbaladizo cuerpo, con el cráneo brevemente iluminado bajo la tenue luz. Sus ojos, sin embargo, eran el atributo más chocante. Eran tan negros como un cielo sin estrellas, más oscuros que el vacío. No sabía si se debía a que sus pupilas se habían dilatado para recoger más luz o a que sus iris eran negros por naturaleza. Pareció darse cuenta de mi repulsión hacia sus ojos, así que intentó ofrecerme una sonrisa. Pero era lo más alejado de una sonrisa, más bien una pobre réplica de una. Tenía una hilera de dientes afilados y dentados que, al separarlos, solo dejaban ver un chorro de nada de tinta en la parte posterior de la garganta. Hablaba con una voz baja y gutural que, de algún modo, sonaba distante y, sin embargo, cercana. Arqueó la cabeza hacia un lado, analizando el más sutil de mis movimientos. Bienvenido a nuestra ciudad, señor. Nada me apetecía más que poner fin a la conversación y largarme de allí, pero ¿a dónde iba a ir? Intenté ser lo más cortés posible. Me gustaría una habitación.
Los ojos del enigmático hombre se abrieron aún más. Sentí que me miraba en lo más recóndito de mi alma y que se divertía asustándome. Muy bien, señor. Sus largos y esqueléticos dedos tantearon el diario. ¿Cuánto cuesta una habitación para esta noche?, pregunté. Oh, no hace falta que pague, rió entre dientes. Una sustancia viscosa púrpura brilló en sus dientes amarillentos y cayó sobre el escritorio. No tienes que pagar ni un céntimo. ¿De verdad? Sería estupendo. Ni una sola vez durante nuestra discusión parpadeó el caballero. Si acaso, se paralizaba temporalmente y se limitaba a mirarme como un disco que tiene el problema de saltar antes de reanudarse. Su cuerpo se movía en un estupor tambaleante y ebrio, con las rodillas doblándose y sacudiéndose. ¿Tenía siquiera un par de pies escondidos detrás del mostrador? Me acercó el diario y me dio un bolígrafo. En cuanto abrí el libro, supe inmediatamente que algo iba mal. Walter Bean. El empleado se quedó inmóvil. Ah, sí. Visitó este mismo hotel. Nos gusta guardar sus nombres y direcciones como documentación. Bueno, aquí dice que firmó esto hace exactamente 2 semanas. Nos gusta registrar los nombres y direcciones de nuestros huéspedes, replicó el hombre, algo enérgico. Su tono descendió a una octava más grave. Walter lleva desaparecido mucho tiempo. Este fue el lugar donde se le vio por última vez, ¿no? El hombre se inclinó mirándome con sus agujeros negros por ojos. Le aseguro que no tiene nada de qué preocuparse. A todos los efectos, no se nos permite revelar información privada de nuestros clientes. Maldición. No cedía. Podría discutir con él horas y horas, pero no estaba mentalmente dispuesto a hacerlo. Me encogí de hombros y suspiré derrotado. Entonces, solo firma con mi nombre y dirección, ¿no? Muy bien, señor. Anoté mi firma y mi dirección y cerré el libro. Esta ciudad es otra cosa. ¿A qué te refieres?, preguntó. Simplemente, en un estado total de deterioro. Apenas hay pájaros u otros animales aparte de las ratas y griega. Todo parece tan desolado. Volvió a reírse al oír mis quejas. Suenas como si estuvieras hambriento de algo de entretenimiento. Sin decir nada más, desapareció casi tan rápido como se manifestó. Antes de que pudiera interrogarle sobre su repentino interés, regresó con un folleto en la mano. Dime, ¿estás solo? ¿Solo? ¿Por qué es esa una información crucial? Normalmente, ese tipo de pregunta invasiva me echaría para atrás, pero decidí seguirle el juego. Estoy soltero, sí. La sonrisa del caballero se ensanchó, un fluido púrpura rodó por su boca en gruesas capas. Quizá, esto le interese. Me entregó el folleto. Mis ojos ojearon en el trozo de papel las palabras Juegos de Citas Anual de Vicksburg. Mis cejas se estiraron con sorpresa. ¿Un juego de citas? Se sacudió un poco, dando un firme apretón a su brazo. Sus frágiles dedos buscaron el folleto con la esperanza de recuperarlo, pero su agarre se tensó obligándole a retroceder. En su rostro se reflejaba un visible dolor, como si estuviera en conflicto con la idea de revelarme la ocasión. Siseó en voz baja antes de que se resolviera el conflicto interno. Es una tradición que tenemos en nuestro pequeño pueblo. Y. Es lo único que se hace aquí. Nada parecido a un cine o algo tan grandioso. No sabía de qué estaba parloteando. No importa. Lo tendré en cuenta. Las puntas de la boca de los empleados se curvaron. No te arrepentirás. Sin nada más que decir, sacó una llave del gancho y la dejó caer en mi palma abierta. Disfrute de su estancia, señor. Asentí con la cabeza e inicié el largo ascenso por las escaleras. Mientras salía, oí una voz chillona que susurraba maliciosamente al hombre. Era tan grave, sin embargo, que no pude distinguir cuáles eran las acaloradas palabras. Ahora que lo pensaba, no recordaba haber visto a nadie más en el hotel. Los tablones de madera crujieron bajo mis pies mientras me acercaba a mi habitación. Más polvo se acumuló en las barandillas de la escalera. Mientras esperaba al hombre, eché un vistazo a una foto que decía que el hotel se fundó hace 3 siglos. Uno pensaría que durante todo ese tiempo se habrían planteado algunas renovaciones. Por la erosión de los siglos, se formaron grandes agujeros en las tablas del suelo que amenazaban con tragarse a cualquier pobre sabia inconsciente de su presencia. Habitación 3. Abrí la puerta y, al hacerlo, varias cucarachas salieron corriendo. Al asomarme al interior, fue un alivio ver que la habitación, aunque vieja, tenía un aspecto presentable.
Me acomodé sobre el cobertor de la cama sin atreverme a ver lo que había debajo. Ese mismo día, una vez instalado, tendría que reunirme para hablar de mis asuntos con los superiores. Mientras pensaba en ello, mis ojos volvieron al folleto y a la desaparición de Walter. Sabía muy bien que el empleado mentía descaradamente. Pensándolo bien, no solo figuraban el nombre y la dirección de Walter, sino también los de los otros hombres cuya desaparición había denunciado Jack. Todos llegaron al hotel en algún momento, pero nunca se fueron. Contactaré pronto con el detective privado. Mientras me acomodaba en la cama, mi mente seguía dándole vueltas a la idea de participar en el juego anual de citas. ¿Por qué el hombre insistía tanto en que asistiera? Capítulo 3. Dejé que mi curiosidad por el juego de las citas me obligara a considerar la posibilidad de asistir a él. No esperaba mucho de él, pero sería divertido. Además, podría aprender más sobre la historia de la ciudad y reunir información sobre la desaparición de Walter. La reunión tuvo lugar en un gran auditorio en el que estaban presentes varios habitantes de Vicksburg. Mi curiosidad disminuyó lentamente cuando me di cuenta de que todos los residentes llevaban capas marrones que ocultaban sus cuerpos pálidos y sin pelo, excepto las manos. Tenían la mirada gacha y, al igual que el empleado del hotel anterior, se movían con estupor de borrachos, con las piernas golpeando y tambaleándose, recordando a esos paseos en trapecio del circo. No ayudaba que las luces fueran tenues, lo que me hacía chocar con las cosas. Los zumbidos ásperos y roncos de los residentes reverberaban por la habitación y sonaban doloridos y congestionados cuanto más avanzaban. No me prestaron mucha atención cuando entré por primera vez en el establecimiento, lo que me hizo preguntarme por qué el hombre que atendía el mostrador de servicio insistía tanto en que acudiera. El edificio también era increíblemente frío, pero eso era de esperar del estado ruinoso de la ciudad. Racionalmente, consideré marcharme en ese momento, pero acabé siguiendo el juego de las citas. Me senté en una mesa cuando surgió la primera opción. Era una mujer más bien bajita que me miraba con esos mismos ojos de carbón que no parpadeaban. Solté una risita nerviosa en un intento de romper el hielo. Entonces, ¿qué te interesa? Abrió la boca dejando escapar un gemido bajo. Sus labios goteaban. Vale, ¿podría hacerte una pregunta? La pálida mujer estaba demasiado concentrada en una enorme cucaracha peluda que correteaba por la mesa. Ante mis ojos, la agarró con la palma de la mano abierta y le dio un enorme mordisco al insecto. Sus caninos atravesaron el insecto, sus labios se entreabrieron mientras estiraba la cucaracha entre sus dientes como si fuera queso en tiras. Gracias por la presentación. Pero, tengo que declinar respetuosamente. Siguiente. Otra mujer se sentó, esta vez más alta y con una pizca de humedad en los ojos. Me preguntaba si conoce a un hombre llamado Walter Bean. Desapareció en su ciudad hace semanas. La mujer se inclinó sonriendo. Un misterioso fluido brotó de sus labios cuando una enorme sonrisa se extendió por su rostro. Sus cuencas sin ojos me perforaron el cuerpo. Su cuerpo temblaba de hambre. Está aquí. Con nosotros. Todos somos uno dentro de nuestro Dios. ¿Dios? ¿Qué estás? Antes de que pudiera seguir indagando, la mujer se abalanzó sobre mí y me inmovilizó contra el suelo. Sus mandíbulas se desencajaron y me asomé a las profundidades de su boca. Una baba viscosa colgaba del techo hasta la base de su lengua. Desesperado, intenté contraatacar, pero la mujer más alta era más fuerte. Pronto tú también formarás parte de nuestro Dios. Cerré los ojos esperando que me mordiera en el cuello. Sin embargo, pasaron unos segundos. Volví a abrir los ojos y vi que la mujer retrocedía y se agarraba la cabeza. No puede doler. Una voz chillona salió de las entrañas de su vientre haciendo que la parte superior de su cuerpo sufriera espasmos. No, sí. No, sal de mi cabeza. Su cabeza se balanceaba de un lado a otro con los dedos apretándose alrededor de su cabeza. Me quedé petrificado, pero ahora que estaba distraída, aproveché la oportunidad para derribarla. De un rápido empujón, la mujer cayó de lado, todavía en una eterna batalla consigo misma. Una turba de habitantes de Vicksburg se acercó tambaleándose y se llevó a la mujer a rastras. Jadeando en el suelo, me recompuse lentamente. Venir aquí había sido un error. Solo estaba aquí por un viaje de negocios, así que me convenía perseguirla. Tal vez una vez hecho esto, podría dejar esta ciudad olvidada de Dios en el polvo. Oh Dios, ha sido toda una experiencia, ¿verdad?
Mis ojos miraron a una mujer joven. ¡Qué espectáculo era! Ojos azules. Una tez impecablemente sedosa. Un escotado vestido rojo y amplios pechos. Y un corte bob rubio oscuro con piercings a juego. Se acercó a mí y se arrodilló a la altura de mis ojos. Bienvenido a Vicksburg, cariño. Me tendió la mano y, con poca consideración por mi propia seguridad, la agarré. Su palma era cálida y agradable al tacto. Había algo en ella que parecía tranquilizador. Hace tiempo que no tenemos tantos visitantes en este pueblo. Dígame, ¿por qué está aquí? Mi mente se volvió un borrón total. Vine por negocios, sí, eso es. La mujer se rió para sus adentros. Se le formaron hoyuelos en las comisuras de los labios que acentuaban su salubridad. Me levanté del suelo y volví a mirar a la extraña mujer. Pareces normal. ¿Normal? Eso espero, cariño. Es solo que, los otros residentes aquí son, algo peculiares. Ah, esa fue mi reacción cuando me mudé aquí por primera vez. Me miró de arriba a abajo, su sonrisa se ensanchó. Me llamo Narcisa Uitue. A juzgar por su aspecto, debe de ser usted a quien invitaron a Vicksburg. Sí. Mi jefe tenía contactos en esta ciudad y me hizo venir como representante. Curiosamente, nunca lo conocí en persona. Narcisa asintió. Dios mío, esta mujer misteriosa me había atrapado aún más. Si tuviera que apostar por qué, sin duda sería por su voz. Su pintalabios brillaba como rubíes preciosos. Sus labios gruesos y carnosos parecían mantequilla caliente con la perfección con la que hablaba. Poco a poco olvidé el horror de haber estado a punto de ser ingerido por una psicótica. Cuanto más hablaba, más me enamoraba de ella. ¿Usted fue invitada a asistir a esta ocasión? Sí. Pensé que sería muy interesante. Vicksburg tiene esta tradición. Sinceramente, me estaba aburriendo como una ostra, querida, pero tú lo has hecho más divertido. Bajé la mirada y jugueteé con mis pulgares. Entonces, ¿estás dispuesta a probar esta cita? Me encantaría. Acabamos hablando durante horas, mucho más allá del límite de tiempo. Narcisa era realmente una persona interesante. Tenía un amplio conocimiento de la ciudad y de otros temas. Me asombró aún más su facilidad para relatar acontecimientos históricos con una descripción tan elaborada que me preguntaba si ella misma había presenciado alguno. Afirmó que tenía familia en alguna ciudad y que pensaba volver allí después del viaje de negocios. Su risa contagiosa era música para mis oídos. Le conté algunos de mis datos personales y le expliqué el alcance de mi trabajo y mis intereses. Tengo que admitir que mis ojos tenían mente propia. Le miraba el escote cada vez que se inclinaba. Apoyó la cabeza en la mano y me miró con cariño. Ahora que lo pienso, había algo por lo que sentía curiosidad. ¿Has oído hablar de un hombre llamado Walter Bean? Narcisa entrecerró los ojos. El nombre sí me suena. ¿Por qué lo preguntas? Es que lleva bastante tiempo desaparecido. Quizás se fue del pueblo y simplemente se olvidó de informar a alguien. Me encogí de hombros. Supongo que sí. Siento soltarte algo tan profundo. No pasa nada. Después de todo, estoy seguro de que has oído hablar de los rumores que corren por el pueblo. Asentí. Sí, un investigador privado me habló de ellos. Narcisa frunció el ceño. Es tan terrible, ¿verdad? Que una esposa y madre amorosa sacrifique a su propia familia por la eterna juventud. Sí, pero es un cuento. No deberíamos preocuparnos por un mito. Una sonrisa anuló su ceño fruncido. Tienes razón. Deberíamos llevar esta discusión a otra parte. Capítulo 4. A medida que avanzaba mi estancia en Vicksburg, me encontraba cada vez más con Narcisa. Su personalidad tierna pero madura e ingeniosa era su encanto característico. Volvió a explicarme los orígenes del mito con tanta viveza que parecía que estaba allí. Amplió la información que Jack le había transmitido explicando que, según los antiguos cultos, hubo una vez varios dioses inhumanos y de otro mundo que convirtieron la tierra en una fosa séptica putrefacta y fueron adorados por los sectarios hasta el día en que las amenazas primigenias fueron selladas en antiguas tumbas que se dejaron pudrir. Es decir, hasta el día en que se levantaran y trataran a la humanidad como un bicho insignificante. Como sabéis, había una vez una mujer que tenía mucho miedo a la muerte, así que invocó a los dioses para preservar su juventud y obtener la vida eterna.
Se adentró en las profundidades de la tierra para suplicar a un anciano. Y el dios que buscó no era otro que esa bestia pálida, el dios del laberinto, Eeyort. Pero, como todo, había que pagar un precio. Escuché en silencio. ¿Quién podía imaginar que hubiera tantas sociedades ocultas dedicadas a adorar a estos seres eldritch e incognoscibles? ¿Y por qué causa? ¿Están obsesionados con provocar el apocalipsis y practican sus perversas religiones para invocarlos? ¿Qué libros antiguos tenían en su poder? ¿Y dices que esta mujer encontró a un cultista no muerto que le dio secretos para comulgar con Eeyort? ¿Qué tuvo que hacer? Actos reprobables que iban en contra de la ley natural y que condenarían su propia alma a las fosas más oscuras del infierno. Conocía los secretos de dónde yacían muertos los dioses de antaño y dónde volverían a caminar. Descubrió la verdad tras nuestra realidad conocida y asomó sus ojos al infinito. Con la ayuda de la bestia pálida, podía incluso viajar por las dimensiones sin necesidad de salir de casa. La vida misma era una ilusión, una réplica barata de cómo se sentía la eternidad. Mi corazón se hundió en lo más profundo de mi cuerpo. Cultos. Un dios antiguo y primigenio. Mi mente conectó los puntos de vuelta a cuando participé por primera vez en el juego de las citas. Todos los ciudadanos de Vicksburg llevaban capa, algo que yo debería haber correlacionado hace tiempo. Aquella mujer insistiendo en que Walter y los demás eran todos uno en el dios que adoraba. Me había enredado en una maraña de telarañas. Al diablo con todo. Tenía que salir. Narcisa me miró fijamente, sus ojos azules reflejaban su preocupación. ¿Qué pasa, cariño? Yo, solo me siento un poco ruborizada. No tienes que mentirme. Percibo tu inquietud por las sectas que he mencionado. Pero no te preocupes. No hay nada de qué preocuparse. Estoy seguro de que te has dado cuenta de que la gente del pueblo lleva esas vestimentas. No es lo que piensas. Entonces, ¿por qué las llevan? Es bastante sencillo. La gente de Vicksburg tiene debilidad por la luz del sol. Dígame, ¿ha visto alguna vez a alguno de ellos paseando durante el día? Recordé mis anteriores encuentros con la gente del pueblo. A decir verdad, podían moverse libremente por el auditorio gracias a la luz artificial. Incluso el hotel en el que residía estaba tenuemente iluminado. Entonces, ¿qué pasó cuando esa mujer me atacó? Parecía conflictuada al respecto. Era casi como si dos mitades lucharan entre sí. Tal vez un ataque temporal de locura, explicó Narcisa despreocupadamente. Además, Vicksburg apenas tiene forasteros que visiten su pueblo. Probablemente solo estaba sobrecogida por el asombro. No dije nada para rebatirla. Yo, no estoy segura de si debería quedarme aquí. Los ojos de Narcisa bajaron cabizbajos. Casi me dolía verla disgustada. ¿En serio? He pasado aquí unas 2 semanas y nunca he sido capaz de encontrar a la gente que quería hacer negocios conmigo. Para ser completamente franca, creo que todo ha sido una treta para hacerme quedar como una tonta. La mujer rubia hizo una pausa y pensó intensamente en su siguiente movimiento. Si esa es la verdad, entonces puedo explicarle por qué estoy realmente aquí. En ese momento me picó la curiosidad. ¿Qué ha pasado? A decir verdad, mi vida en casa no es buena. Yo, tengo un marido que es un alcohólico furioso que me golpeaba hasta dejarme inconsciente cada día que volvía del trabajo. Si no era yo, iba a por nuestros 2 hijos. Un día, me dio una paliza tremenda. Hizo una pausa, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Estuve 3 meses en el hospital. Después de eso, conseguí escapar de su ira y me escapé de casa. Se tapó los ojos con las manos y lloró amargamente. Su respiración se entrecortaba cuanto más daba rienda suelta a sus emociones. Sé que no debería haber abandonado a mis hijos con su padre, fue un momento de debilidad. No supe qué decir en ese instante. Era todo un bombazo lo que me habían soltado. Sin pensarlo mucho, la abracé suavemente. Ella se sobresaltó al principio, pero poco a poco se fundió en el abrazo, estrechando mi espalda. Siento mucho oír eso. No deberías sentirlo. No es tu problema, respondió. Estoy planeando dejar Vicksburg mañana. Si te parece bien, ¿te gustaría acompañarme? Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Seguro? No quiero ser una carga para ti. No, no me molestarás en absoluto. Es lo menos que puedo hacer. Asomó su sonrisa. Trato hecho. Capítulo 5. Se acercaba la noche cuando regresé al hotel.
Me acerqué al mostrador y toqué el timbre. Señor, le informo de que me marcharé mañana a primera hora. Al igual que la primera vez que llegué, el empleado no acudió. Golpeé el polvoriento mostrador con los dedos, irritado. Señor, no hagamos esto otra vez. Dejé pasar un poco más de tiempo, pero el hombre seguía sin aparecer. ¿Es así como se debe tratar a un cliente? Negándome a esperar más, trepé por el mostrador casi enredándome en las telarañas. ¡Ble! ¡Qué asco! ¿Cómo puede alguien vivir en estas condiciones? Por la forma en que las luces parpadeaban tenuemente, me vi obligado a recoger tanta luz en mis ojos como pude. Como era de esperar, la habitación estaba en total mal estado. Los libros estaban amontonados junto a las estanterías. Las telarañas cubrían los muebles y me hacían cosquillas en la nariz. Luché contra las ganas de estornudar. Las tablas del suelo crujían y gemían bajo mi peso. Cuanto más avanzaba, la luz se diluía en haces. Señor, salga ya. ¿Esto se está volviendo ridículo? Finalmente, mis ojos se posaron en un montón de ropa. No podía. ¿No podría? La idea del peculiar hombre desfilando con su traje de cumpleaños se grabó a fuego en mi mente. Un revuelo de ropa me sacó de mis pensamientos. Avancé lentamente hacia la ropa y me di cuenta de que el hombre se había evaporado. Antes de que pudiera teorizar sobre lo que le había ocurrido, docenas de pequeños objetos blancos surgieron de la ropa y se dispersaron como cucarachas que se dispersan cuando se enciende una luz. ¿Pero qué? Los millones de seres arácnidos e hinchados se arrastraron por las paredes y por mi ropa. Presa del pánico, me abalancé sobre la encimera. Los húmedos chirridos de los pequeños aplastados me daban escalofríos. Los escombros llovían del techo al producirse un súbito terremoto. Juraría que oí algo retorcerse de dolor en las entrañas de la tierra. Los cimientos del hotel temblaban sin cesar y gemían con la muerte de cada abominación, lo que sugería un posible vínculo entre ambas. Las escaleras finalmente se disolvieron y estallaron en astillas. Me cubrí la cabeza lo mejor que pude, pero los monstruosos arácnidos seguían persiguiéndome. Aplastar, aplastar, aplastar. Los cuerpos húmedos y pegajosos de los monstruos reventaban bajo mis pies como uvas demasiado maduras. Tuve la sensación de que parte de los residuos se me metían entre los dedos de los pies. El exudado se aferraba a las suelas de mis zapatos y me impedía moverme. Cada vez que intentaba moverme, la sustancia líquida y fibrosa entraba en contacto con el suelo y formaba un fuerte adhesivo. Y esas piernas. Tantas piernas. Cientos de miles de canicas con un número antinatural de apéndices se arrastraban por mi cuerpo. Trepaban por las perneras de mis pantalones y algunas se deslizaban por debajo de la tela. No importaba cuántas veces intentara quitármelas de encima, estas abominaciones se aferraban a mi cuerpo. Los pelos de mi cuerpo se erizaban de la impresión de estar siendo lamido por millones de arañas. Sentí que me violaban la piel. Me agarré los tobillos y continué mi loco intento de liberarme. ¡Ay, ayuda! Un débil murmullo captó mi atención. Dirigí mis ojos de un lado a otro en busca del grito de urgencia sin ver a nadie hasta que dirigí mi vista hacia un horrible suceso. Las manchas blancas y palpitantes con tallos por piernas unieron los innumerables miembros en enormes y grotescas líneas e hicieron la más espantosa de las cosas que cualquier hombre sensato podría anticipar. Empezaron a moverse en un único movimiento, multiplicándose y expandiéndose hasta que algo espantoso fue tomando forma. La pasta pegajosa de las suelas de mis zapatos finalmente cedió. Sin embargo, al combinarse con las plagas invasoras que se arrastraban sobre mí y me hacían retorcerme, caí de espaldas. Los monstruos seguían alimentando la creciente figura. Como una máquina bien engrasada, las bestias seguían alimentándose unas a otras. ¿Ayuda? Con todas las bestias trabajando juntas, se formó una figura humana. Se movían en un movimiento de natación desplazando sus piernas asquerosas hacia un lado para imitar el gesto de las extremidades. El pavor se me agolpó en la boca del estómago y me subió por la garganta. Los insidiosos engendros se multiplicaron aún más, separándose y reestructurándose hasta que tomó forma una figura vagamente humanoide. Sin embargo, su piel se derritió y corrió como una vela de cera encendida. Los ojos se me inyectaron en sangre. Era el empleado. Salvo que ahora tenía claro que con lo que estaba hablando en toda mi estancia en Vicksburg era con millones de manchas que difícilmente podían pasar por humanas. La perforación asaltó mis tímpanos recordándome una uña arañando una pizarra. El hombre, mejor dicho, la criatura, se movía miserablemente arrastrando la parte superior de su cuerpo por el suelo.
Tenía la boca abierta y un resuello confuso. Parecía que cada pequeño movimiento le producía un sufrimiento interminable. La anomalía humanoide me tendió la mano con un gesto de esperanza. Se acercó a mí, gimiendo y arrastrando los pies para mantenerse en su forma un poco más. Me quedé congelado temporalmente, horrorizado ante aquel espectáculo impío que violaba las leyes de la naturaleza que todo ser bajo el sol debía seguir. El hotel siguió derrumbándose a nuestro alrededor, sacándome de mi terror. Me alejé lentamente del monstruo, pero este intuyó de algún modo lo que pretendía hacer y se abrió paso hacia mí. Me siseó, destruyendo la ilusión a la que me aferraba desesperadamente. Antes de que pudiera golpearme, un tablón cayó del techo y lo inmovilizó. Lanzó un chillido agudo e infernal, pero de ninguna manera iba a seguirle la corriente. Corrí hacia la puerta, con el eco de los húmedos chirridos de las crías que había matado. Capítulo 6. Conseguí escapar del hotel mientras sufría sus últimos estertores y se esfumaba en un montón de polvo primigenio. Cuando se disipó, todo lo que quedaba del establecimiento era un montón de ladrillos y escombros humeantes. Mi mente aún no podía quitarse de la cabeza lo surrealista de la situación. El aspecto pálido y sin pelo del hombre. La extraña complexión de la piel de todos los habitantes de la ciudad. Cómo luchaba aquella mujer contra sí misma cuando decidía si comerme o no. Ninguno de ellos era humano, sino arácnido, horribles copias al carbón que luchaban por ser accesibles. Sacudí la cabeza. Fuera como fuese, tenía que irme de Vicksburg, pero no sin antes llevarme a Narcisa conmigo. Después de todo, no podría vivir conmigo mismo si abandonaba a alguien a sabiendas en esta desdichada ciudad. Unos gritos agudos llenaron el aire vacío alertándome. ¡Mierda! Venían más vecinos, obviamente porque habían oído el derrumbe del viejo edificio. Sin mucha contemplación, me escondí en el callejón y me mordí el labio inferior. Sus voces graves y guturales eran como cuerpos encharcados con sus constantes chirridos y ruidos húmedos. Con cautela, me asomé desde la esquina de una tienda abandonada y vi a 4 ciudadanos de Vicksburg embozados que se tambaleaban sobre sus piernas. Ojalá pudiera descifrar lo que se decían entre ellos solo por curiosidad. Mientras charlaban, una de las figuras encapuchadas se detuvo y se quitó la capucha de su calva cabeza. Oí lo que parecían mandíbulas chocando entre sí cuando me di cuenta de que se acercaba. Retrocedí hacia el callejón por miedo a que me hubiera visto. El siseo alcanzó su punto álgido cuando sus dedos largos y arácnidos rozaron el borde del edificio. Me agaché para acercarme lo más posible al suelo. Aunque era de noche, el resplandor de la criatura me quemaba la nuca. Entró en el callejón deslizando sus apéndices en el oscuro vacío. Estábamos tan cerca que olí su penetrante aliento. Al final, otra cosa llamó su atención y se marchó con su grupo. Me enjugué el sudor de la frente y suspiré aliviado. Con ellos distraídos, podía hacer mi intento de fuga. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con la siguiente fase de mi plan, una voz femenina resonó por las calles. Mis ojos se abrieron de golpe. Narcisa. Me asomé por detrás del muro de ruido y casi me doblé. Narcisa fue capturada por las anomalías de Vicksburg con su angustia. Sus brazos se agitaban con la débil esperanza de golpear una de sus amenazas. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué podía hacer? Hurgaba en mi mente en busca de una solución, pero los gritos de Narcisa me ponían ansioso. Tragándome mi orgullo, corrí hacia la asamblea y cerré los puños. Me balanceé salvajemente en el aire golpeando mis nudillos una y otra vez. Su masa gelatinosa se sentía como si estuviera golpeando carne cruda. Cuanto más arremetía contra ellas, las anomalías de Vicksburg perdían gradualmente sus formas corpóreas y se desintegraban explotando en millones de arañas escurridizas. Narcisa lanzó una mirada de absoluto horror al ver a aquellos seres humanoides disolverse en palpitantes canicas desbocadas sobre miles de tallos. ¿Qué es esto? No había tiempo para explicaciones. La agarré de la muñeca y la insté a moverse. Su mano cálida y sedosa me pareció increíble para manosearla, pero dejé de lado ese pensamiento. Mi corazón galopaba detrás de mi pecho mientras mi respiración se volvía agotadora. Mis pulmones resollaban y se combaban bajo mi caja torácica. El sonido de miles de piernas huesudas y descarnadas raspando el suelo reverberaba en las calles. Todos, en esta ciudad, todas esas monstruosidades se enlazan imitando los movimientos básicos del cuerpo humano. Narcisa compartió una mirada igual de aterradora. ¿Qué debemos hacer? Me agarró del brazo y me apretó contra él.
Sus suaves pechos se sentían increíbles alrededor de mi brazo, volviéndome loco. Su cálido aliento me hizo sentir un escalofrío. Incluso cuando estaba aterrorizada, esa complexión escultural y su intensa mirada la hacían impecable. Tenemos que encontrar un lugar donde escondernos y esperar a que las cosas se calmen. La mujer rubia se rascó la cabeza. Si buscamos un refugio, conozco justo el lugar. Capítulo 7. Dejé que Narcisa guiara el camino, contenta de que conociera los planos de la ciudad. Durante todo el sigiloso paseo, no nos dirigimos la palabra. El aire que nos rodeaba se volvió lo bastante denso como para cortarlo con un cuchillo. A los 2 segundos, intenté romper el hielo. ¿Llevamos un tiempo viajando, no? Ella no respondió. Aquella noche era especialmente impresionante. La luna estaba muy cerca de la tierra, como una perla pulida. Narcisa utilizó la luz que irradiaba el cuerpo celeste y me condujo más lejos de la ciudad, adentrándose en la áspera espesura del bosque. El bosque estaba completamente desprovisto de ruidos. Ninguna lechuza chillaba en la noche. Si había grillos, estaban en un silencio sepulcral. Narcisa tiró suavemente de mi brazo para adentrarnos en la espesura del bosque hasta que nos detuvimos en una cueva. En la entrada, Narcisa sacó una antorcha y la encendió. Luego me hizo señas para que entrara. No me entusiasmaba entrar en una zona lúgubre y claustrofóbica, pero aquellos cultistas aún podían estar tras nuestra pista. Empapándome de mis temores, entré en la fría y lúgubre cueva. Un olor acre y repulsivo, el de la materia en descomposición, flotaba desde la entrada. No se me escapaba el olor de tiempos pasados. Miré fijamente a Narcisa, preguntándome cómo aguantaría, pero ella no se inmutó. Vámonos. No tenemos mucho tiempo que perder. Se pasó un dedo por el flequillo antes de adentrarme en las fauces de la cueva. Había silencio, aparte de nuestros pasos y el suave goteo de la humedad a lo lejos. El agua centelleaba en las estalactitas como gotas de diamantes y goteaba en una piscina subterránea. Confundí las estalagmitas con dientes afilados y dentados por la erosión de los años. Detrás de nosotros, la entrada desaparecía en el vacío mientras las sombras nos envolvían. El viento entraba silbando en la cueva y aumentaba el ambiente. Sí, hubiera jurado que oía respirar a la caverna. Y las paredes cavernosas parecían retorcerse y contraerse como una criatura viva. Mi paranoia se disparó. Lo único que deseaba era salir, pero la salida no se veía por ninguna parte. Además, si salía por voluntad propia, me habría quedado varado y obligado a vagar en la oscuridad hasta el fin de los tiempos. Mi respiración se agitó y la piel se me puso de gallina. El líquido que caía de las estalactitas sobre mis hombros me hacía retorcerme de desagrado. Finalmente, Narcisa me condujo hasta una abertura. ¿Qué es este lugar? Narcisa no respondió, se limitó a incitarme con el dedo. Al no ver ninguna razón para dudar de ella, entré en la zona. El lugar secreto estaba cubierto de pesadas telarañas que colgaban del techo. También estaba inexplicablemente húmedo y el asqueroso y pútrido olor a putrefacción era aún más prominente. Mis ojos se posaron en esqueletos desechados con las muñecas atadas con cadenas que sobresalían de las paredes. Probablemente llevaban siglos aquí abajo, a juzgar por sus rasgos envejecidos y desgastados. Fuera lo que fuese lo que habían presenciado, murieron totalmente asustados. Sus mandíbulas inferiores estaban tan estiradas como era humanamente posible, hasta el punto de desencajarse. Con los años, lo único que las mantenía suspendidas eran las telarañas. Cuanto más me empapaba de lo que me rodeaba, más me daba cuenta de la finalidad del lugar. Había una enorme losa situada frente a un pozo sin fondo en la base de la cueva. Brazos hechos con cuñas de piedra se extendían desde la estructura. Sangre seca y vísceras manchaban la superficie plana del instrumento. Miré desesperadamente a Narcisa con la esperanza de que estuviera tan confundida como yo. Sin embargo, en lugar de detectar miedo, la expresión facial de Narcisa cambió a una de apatía ante todo aquello. La vi acercarse a grandes zancadas y encender un crisol bajo la losa de piedra. Los vapores gaseosos y nauseabundos flotaban en el aire con olor a carne podrida y cenizas quemadas. Sus ojos, antaño hermosos e hipnotizadores, se tornaron de un azul pálido, como si le hubieran absorbido la energía del cuerpo. Hace cientos de años, el gran anciano Eeyore se manifestó por primera vez en la ciudad de Vicksburg. Esta cueva es el lugar exacto en el que, según los cuentos populares, una mujer que procedía de una educación empobrecida, hizo un trato con los dioses para conseguir belleza y juventud eternas. Narcisa.
¿Qué estás sugiriendo? Sentí que un objeto húmedo y resbaladizo me agarraba los hombros. Las voces de los sectarios gorgoteaban y resollaban. Antes de que pudiera intentar defenderme, 2 de los adoradores me levantaron del suelo y me dirigieron hacia la losa de piedra. Pataleé y me agité. Agité los brazos. No ocurrió nada. Me arrojaron sobre la dura superficie con tanta fuerza que sentí que se me doblaba la columna vertebral. Tenía las muñecas fuertemente atadas a los brazos del instrumento y las cuerdas me corroían la carne tierna. Narcisa me miró durante unos segundos. Ya no era la mujer que creí conocer durante mi estancia en Vicksburg. Se acercó, se arrodilló y miró los esqueletos primitivos. Y una vez más, mi Dios tendrá un sacrificio. ¿Sacrificio? La palabra rebotó en mi cabeza. Todo estaba sucediendo muy rápido. Tú sabes mucho sobre ese mito. Se rió. Bueno, sí, después de todo, ¿cuántos años crees que tengo? Hice fuerza contra las apretadas ataduras en vano. La ciudad y sus condiciones. Siempre fuiste tú. Hace cientos de años, la ciudad de Vicksburg fue una vez una zona próspera. Era una gran ciudad comercial donde se comerciaba y vendía maíz, calabazas, telas, lo que se te ocurra. Yo nací en una familia pobre, pero era considerada la más bella del pueblo. Un noble se fijó en mí. Tras reunirse con él varias noches, me hizo la pregunta. Y, le dije que sí. Gruñí en voz baja. Entonces, ¿por qué traicionaste a tu propia familia? ¿Cuál crees que es el único miedo que comparten todos los humanos? Preguntó Narcisa, aunque estaba claro que no le importaba mi respuesta. La muerte. Los humanos han tenido varios logros cuando se arrastraron fuera del fétido y primordial Pozo Negro. Y sin embargo, a pesar de todos esos logros, lo único que no lograron conquistar fue la muerte. Despreocupadamente, arrancó el cráneo de un esqueleto y pasó los dedos por las mandíbulas. Sabía que un día, moriría. Pero, no podía vivir con esa dura verdad. No con alguien tan hermosa como yo. Narcisa tiró la calavera a un lado y se dirigió a los cultistas. ¿Creéis que me habéis salvado de antes? ¿No os dais cuenta de que la gente de Vicksburg sigue mis órdenes? Entonces, ¿eso significa que Walter? Su ceja se levantó. ¿Está muerto? Eso debería ser obvio. Pensé que tú, entre todos, serías más intuitivo. No era más que un sacrificio. Uno que atraje. Eso explica por qué me dijeron que viniera aquí, así que el juego de las citas. Narcisa me hizo callar. Una treta, cariño. Como si no iba a encontrarme contigo. Los cultistas se apartaron de mí y se arrodillaron en posición de oración. Mi miedo a la muerte se hizo tan grande, que invoqué al dios del laberinto para que me concediera la eternidad. Y así lo hizo. Sin embargo, había descuidado el hecho de que el propio Eeyore tenía sus propias condiciones. Me pidió que acogiera a su prole. Sin pensarlo mucho, acepté. Se están retorciendo dentro de mí mientras hablamos en un estado larval. Pero, una vez que me di cuenta de que su cría se comería su camino fuera de mi cuerpo, fue entonces cuando la verdad se hizo clara. Se limitó a prolongar mi esperanza de vida, pero para no perder su cuota, tuve que recurrir a medidas drásticas. ¿Tu marido y tus hijos, cómo pudiste? Sacrificios necesarios. Después de ellos, hice el mismo proceso con el resto del pueblo. Algunos desaparecían durante semanas encerrados en mi guarida con sus cuerpos disueltos y carcomidos de dentro a fuera. Curiosamente, los Broodling adquirían recuerdos de sus anfitriones, a veces imitando sus voces sin esfuerzo. Lo vi con un joven de 32 años al que atraje. El Broodling demostró gestos que él mismo tenía. Quizá cuando un huésped muere, nunca desaparece del todo, sino que existe como un espíritu sin cuerpo unido al Broodling. Tenía mucho sentido, a pesar de lo extraño del asunto. El trabajador del hotel y la mujer que había conocido en el juego de citas. Sus esencias seguían presentes dentro de esas anomalías, y clamaban por ser liberadas. Narcisa se aclaró la garganta y se acercó para acariciarme la mejilla. «Qué pena, has estado muy bien». Volvió a reírse. Al final, en mi prisa por mantenerme con vida, destruí el pueblo sin querer. Intenté cualquier solución que se me ocurrió, como introducir el mestizaje entre los Broodling, pero después de unos siglos, no fue suficiente. ¿Qué? ¿Consigues ayudando a un antiguo? ¿Sabes los riesgos que estas monstruosidades indescriptibles tienen para la Tierra? El dios del laberinto volverá a ser libre para gobernar este mundo. Tengo la intención de convertirme en un miembro de la realeza inferior una vez que se abran las criptas antiguas.
Ya he servido fielmente a Eeyore como su gran sacerdotisa durante siglos. No soy una humilde, débil e insignificante humana. He ascendido a la divinidad y creo que merezco lo que me corresponde. ¿Tú no? Enarqué las cejas. Después de consolarte por los abusos que sufriste. ¿Te creíste esa historia? La risita de Narcisa se hizo más fuerte y resonó por toda la cueva. Dioses, eres tan patética como todos esos otros humanos a los que engañé para que me amaran. Gruñí. Nunca te saldrás con la tuya. Escaparé y le contaré a Jack todo lo que he aprendido. Esta ciudad será demolida antes de que puedas parpadear. La sonrisa de Narcisa se estiró alrededor de sus orejas. Necesito recordarte que los Broodlings siguen mis órdenes gracias a los engendros que nadan en mi estómago. A través de Eeyore, tengo ojos en todo el ámbito de este mundo. Digamos que recibió una visita muy especial. Quería decir algo más, tal vez llamar a Narcisa de todo, pero me paralicé cuando una serie de temblores sacudieron la cueva hasta sus entrañas. Narcisa se rió maníacamente de mí, disfrutando de lo indefenso que estaba. Ahora, es el momento de que tomes la decisión que tantos antes que tú han tomado. Mi miedo burbujeaba desde las regiones más profundas de mi estómago, pero no había nadie presente que pudiera ayudarme. El techo tembló al formarse una serie de grietas. Estalactitas de distintos tamaños se desmoronaron y cayeron a mi alrededor. Fue como si legiones de trenes de mercancías chocaran a la vez en una colisión masiva de proporciones bíblicas. Capítulo 8. Y entonces, vislumbré esas patas, cientos de miles de patas rígidas y huesudas salieron del agujero, raspando y arañando el suelo para hacer palanca. Más grandes que un autobús público. Gotas de sudor resbalaban por mi frente, el color se drenaba de mi cara. Ojos sobre ojos donde tales rasgos no deberían estar. Ojos tan horriblemente enormes que eclipsaban los ojos de la especie más grande conocida en este planeta. Su masa pálida y gelatinosa salía a la superficie como un grano asqueroso lleno de pus y su abdomen, Dios mío, su abdomen. Tenía la forma de una aceituna crecida, con ojos saltones por toda la superficie de su gran cuerpo. El dios del laberinto se alzaba sobre mí con su gloria impía. Se me heló la sangre y me quedé sin palabras. Eeyore se movía con un movimiento anormal e hipnotizador, balanceándose de un lado a otro sin que se viera un solo hueso en su gelatinosa constitución. Inmediatamente comprendí a qué se refería Narcisa cuando dijo que tenía ojos en todo el mundo. El laberinto de la abominación multípata se expandía por todo el globo, dándole la ilusión de ser omnipresente. En cualquier momento, algún incauto podía perderse entre las paredes cavernosas y encontrarse con el anciano. Me inquietaba lo fácil que era. Narcisa carcajeó, con una sonrisa cada vez más retorcida. He hecho lo que me has pedido, Dios mío. Por favor, concédeme tus bendiciones. Eeyore desplazó sus numerosos globos oculares hacia lo que supongo que era su pecho. Habló con la misma voz grave y gorgoteante que su descendencia. Su voz no era lo que esperaba de una criatura tan enorme como una roca. Su tono era distante, extrañamente cordial. A pesar de su terribilidad, el dios pálido era paciente. Inenarrablemente paciente. Me temo que me has malinterpretado, mortal. Tu tiempo como mi sumo sacerdote ha llegado a un desafortunado final. Los ojos de Narcisa se abrieron de par en par, horrorizados. Pero, mi señor, ¿no os he servido fielmente durante siglos? Os he proporcionado los mejores sacrificios para cumplir con vuestra cuota. Eres un desperdicio de inmundicia tan insignificante e incompetente. Algo se movió dentro de la masa indescriptible de Eeyore y se estiró y retorció indefinidamente sobre sí mismo formando un puño colosal. Has olvidado tu lugar, humano. Puede que tengas una vida prolongada en comparación con el resto de los de tu especie, pero también olvidas quién es el que puede quitártela. Narcisa juntó las manos en una profunda plegaria. No, Eeyore, por favor. Siento haber hablado fuera de lugar. Por favor, déjame servirte por toda la eternidad. Mataré a quien tenga que matar en tu nombre si solo. Sin previo aviso, Narcisa se desplomó hacia adelante con una mueca. Sus ojos se desorbitaron al darse cuenta de lo que le estaba ocurriendo. Docenas de crías de Eeyore se retorcían dentro de su cuerpo y le erizaban la piel exterior. Se agarró el torso con los brazos y dejó escapar un gemido angustioso y agónico. Sin embargo, por mucho que suplicara, su desesperación caía en saco roto. El rostro de Narcisa se contorsionó en una mueca retorcida con lágrimas ridículas cayendo. No, mi señor.
Una tos mortal empezó a ahogarla. De sus arcadas brotaron chorros de bichos blancos y enjutos. Sus ojos se desintegraron a medida que las insidiosas criaturas se abrían paso a mordiscos. Sus sollozos de dolor se convirtieron en húmedos chirridos y desgarros de carne. Las criaturas se abrieron paso a través de sus pulmones y los convirtieron en fango junto con sus otros órganos vitales. La piel de Narcisa, antaño glamurosa e impecable, burbujeó y reventó cuando miles de engendros se lanzaron a la carrera. Incluso su esqueleto se disolvió en más nutrientes para los hambrientos infantes. En 3 angustiosos instantes, Narcisa había desaparecido. Lo único que quedaba de ella era su vestido favorito y sus piercings en las orejas. Me costó respirar después de nacer para presenciar cómo Narcisa sufría una forma de castigo divino. Sin embargo, me enfrenté a la horrible realidad de que ahora estaba solo con su asesina. El brazo de Iord se retorció y cambió de posición, moviéndose de un lado a otro de su cuerpo como si estuviera contemplando cuando era el momento apropiado para dejar caer su mole sobre mí. Sus miríadas de ojos se posaron en mí. Incluso sin que el viejo hablara, supe lo bajo que me consideraba. «No temas, mi querido humano», susurró. Una vez más, su voz sonó tranquilizadora, pero me di cuenta de que no era por verdadera benevolencia, sino por manipulación. «Te haré una oferta, y estoy seguro de que no elegirás mal». Todo lo que creía saber desapareció en un instante. Nosotros, como humanos, estábamos tan convencidos de nuestro lugar en el universo, pero existían cosas horribles, que rompían la realidad. Cosas que nadie en su sano juicio debería comprender o buscar si realmente existían. No somos más que una mota de polvo en el gran esquema de las cosas, y los antiguos están sedientos de liberación. Tú gestarás mi cría. De lo contrario, no tengo más uso para ti. Mis labios estaban secos. Yo no sabía qué debía decir en ese momento. Mis opciones se limitaban considerablemente. Si aceptaba y permitía que Iord me gestara con su prole, no creía que me fuera a librar tan fácilmente a juzgar por lo sucedido con Narcisa. Pero, ver aquel titánico puño cerniéndose sobre mí, oscilando de un lado a otro como un péndulo, también era una situación que quería evitar a toda costa. A menos que, desees convertirte en mi elegido. ¿Elegido? Mi mente se puso a trabajar a toda máquina para comprender la oferta. Eso debía de ser lo que Narcisa era. Si era así, si eso implicaba sacrificar la vida de otra persona por mi propia seguridad, no solo era un acto irredimible, sino también muy cobarde. Tras meditarlo, llegué a una decisión. Creo que sé lo que quiero,